12. Dolor abdominal. La interpretación exacta del dolor abdominal agudo es una tarea en particular difícil. Son pocas las situaciones clínicas que requieren tanto criterio, porque muchos de los problemas anómalos pueden predecirse por síntomas y signos muy sutiles. En cada situación, el clínico debe diferenciar los trastornos que exigen intervención urgente, de los que no la necesitan y de otros que pueden tratarse mejor sin recursos quirúrgicos. La anamnesis y la exploración física detalladas y meticulosamente realizadas asumen importancia crítica para orientar el diagnóstico diferencial, cuando es necesario, y permitir la realización expedita de la valoración diagnóstica, cuadro 12.1. La clasificación etiológica mostrada en el cuadro 12.2, a pesar de ser incompleta, sirve como un esquema útil para la valoración de pacientes con dolor abdominal. En cualquier paciente con dolor abdominal de nueva aparición, se debe realizar una evaluación inmediata y minuciosa. Las causas más frecuentes de dolor abdominal al ingreso son dolor abdominal inespecífico, apendicitis aguda, dolor de origen urológico y obstrucción intestinal. El diagnóstico de abdomen agudo o quirúrgico es inaceptable por sus connotaciones a menudo engañosas y erróneas. La mayoría de los pacientes que acude con dolor abdominal agudo padece alguna enfermedad de resolución espontánea. Sin embargo, es importante recordar que la intensidad del dolor no siempre es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad de fondo. Además, la presencia o ausencia de diversos grados de hambre tampoco es confiable como indicador aislado de la gravedad del problema intraabdominal. Es posible que entre los abdómenes agudos los más notorios tal vez no necesiten cirugía, y de los dolores del abdomen, el más leve tal vez sea el signo predictivo de una lesión que necesita corregirse con urgencia. Algunos mecanismos del dolor originado en el abdomen. Inflamación del peritoneo parietal. El dolor por este trastorno se caracteriza por ser constante y sordo, situado directamente sobre el área inflamada. Su referencia exacta es posible porque se transmite por nervios somáticos distribuidos en el peritoneo parietal. La intensidad de la molestia depende del tipo y la cantidad de material a la que están expuestas las superficies peritoneales en un lapso particular. Por ejemplo, la llegada repentina a la cavidad mencionada, de un volumen pequeño de jugo gástrico estéril y ácido, originará mucho más dolor que la misma cantidad de heces neutras fuertemente contaminadas. El jugo pancreático enzimáticamente activo desencadena dolor e inflamación mayores que el mismo volumen de bilis estéril que no contiene enzimas potentes. La sangre normalmente constituye solo un irritante leve y cabe esperar que la reacción a la orina sea benigna, de tal forma que a veces pasan inadvertidas la presencia de una y otra en la cavidad peritoneal, salvo que sea un cuadro repentino y masivo. La contaminación bacteriana, como la que acaece en la enfermedad inflamatoria pélvica o la perforación de la zona distal del intestino origina dolor poco intenso hasta que la proliferación de los microorganismos libera un grado extraordinario de mediadores de inflamación. El cuadro inicial en sujetos con úlceras perforadas de la zona gastrointestinal superior puede ser totalmente diferente, basado en la rapidez con que los jugos gástricos penetran en la cavidad peritoneal. Por todo lo expuesto, es importante la rapidez con la cual el material inflamatorio irrita el peritoneo. El dolor de la inflamación peritoneal de manera invariable se intensifica por la presión o los cambios en la tensión del peritoneo, ya sea por la palpación o movimientos, como el de la tos o los estornudos. De forma característica, el sujeto con peritonitis tiene una actitud tranquila en la cama e intenta no moverse, a diferencia del paciente con cólicos que puede estar inquieto en su incomodidad. Otra característica de la irritación peritoneal es el espasmo reflejo tónico de los músculos del abdomen, en el segmento corporal afectado. Su intensidad depende de la integridad del sistema nervioso, el sitio del fenómeno inflamatorio y la rapidez con que se desarrolla y evoluciona. El espasmo sobre el apéndice retrocecal perforado o la perforación de los epiplones peritoneales puede ser mínimo o no surgir, por el efecto protector de las vísceras suprayacentes. Las anomalías abdominales a veces se acompañan de dolor mínimo o no detectable, o ningún espasmo muscular, en una persona hiporreflexa, en muy grave estado, debilitada, con deficiencias inmunitarias o psicosis. Un cuadro de evolución lenta a menudo atenúa en grado sumo la magnitud del espasmo muscular. Obstrucción de vísceras suecas.
De forma clásica, la obstrucción intraluminal desencadena dolor abdominal intermitente o de tipo cólico que no está perfectamente localizado, como el que surge en la irritación del peritoneo parietal. Sin embargo, es importante no desorientarse por el hecho de que no existan molestias de tipo cólico, porque la distensión de una víscera hueca también produce a veces dolor constante que solo en contadas ocasiones presenta paroxismos. El cuadro inicial de obstrucción del intestino delgado suele presentarse con dolor periumbilical o supraumbilical intermitente poco localizado. Conforme se dilata el intestino y pierde su tono muscular, puede aplacarse la naturaleza del dolor cólico. En el caso de que se sobreañada la obstrucción de una estrangulación, el dolor puede propagarse a la zona inferior de la región lumbar si se ejerce tracción en la raíz del mesenterio. El dolor cólico de la obstrucción del colon es menos intenso y por lo común se sitúa en la zona infraumbilical y puede irradiar a la región lumbar. La distensión repentina del árbol biliar ocasiona un tipo de dolor constante y no cólico. Por esa razón, el término cólico biliar es desorientador. La distensión aguda de la vesícula biliar suele ocasionar dolor en el cuadrante superior derecho, que irradia a la región posterior derecha del tórax o al extremo del omóplato derecho, pero a menudo se desarrolla cerca de la línea media. La distensión del colédoco frecuentemente origina dolor epigástrico, que a veces irradia a la zona superior de la región lumbar. Sin embargo, es frecuente que surjan variaciones considerables y que resulte imposible diferenciar entre tales tipos de dolor. La dilatación gradual del árbol biliar, como acaece con el carcinoma de la cabeza del páncreas, a veces no causa dolor o genera tan solo una mínima sensación de molestia en el epigastrio o el cuadrante superior derecho. El dolor de la distensión del conducto pancreático es similar al descrito para la distensión del colédoco, y además, con frecuencia se acentúa en decúbito y disminuye en posición erecta. La obstrucción de la vejiga por lo común ocasiona dolor poco intenso y sordo en la región suprapúbica. La inquietud sin el señalamiento específico de dolor pudiera ser el único signo de distensión vesical en un paciente aturdido. Por el contrario, la obstrucción aguda del segmento intravesical del uréter se caracteriza por dolor intenso suprapúbico y del flanco que irradia el pene, el escroto y la cara interna del muslo. La obstrucción de la unión ureteropélvica se manifiesta en la forma de dolor cerca del ángulo costovertebral, fosa lumbar, en tanto que la obstrucción del resto del uréter ocasiona dolor del flanco que a menudo se extiende en el mismo lado del abdomen. Trastornos vasculares. Un concepto erróneo y frecuente es que el dolor originado por los trastornos de vasos intraabdominales tiene naturaleza repentina y anómala. Sin duda, algunos cuadros patológicos como la embolia o la trombosis de la arteria mesentérica superior o la rotura inminente de un aneurisma aórtico abdominal se acompañan de dolor intenso y difuso. Sin embargo, con la misma frecuencia, el paciente con oclusión de la arteria mesentérica superior presenta solo un dolor cólico difuso o continuo leve durante 2 o 3 días antes del colapso vascular o de que se presenten las manifestaciones de la inflamación peritoneal. La molestia aparentemente insignificante y precoz se origina por el hiperperistaltismo y no por la inflamación peritoneal. Por esta razón, el hecho de que no se desarrolle hipersensibilidad y rigidez en presencia de dolor difuso y continuo, es decir, dolor que no guarda relación con los signos físicos, en una persona que posiblemente muestre enfermedad vascular, es un dato muy característico de oclusión de la arteria mesentérica superior. El dolor abdominal irradiado a la región sacra, los flancos del abdomen o los genitales, siempre debe sugerir la posible rotura de un aneurisma de la aorta abdominal. El dolor puede persistir varios días antes de que sobrevenga la rotura y el colapso vascular. Pared abdominal. El dolor que se origina en la pared abdominal suele ser sordo y continuo. Los movimientos, estar de pie por mucho tiempo y la compresión acentúan el malestar y el espasmo muscular. Cuando se forma un hematoma en la fascia del recto, molestia más frecuente hoy en los sujetos que toman anticoagulantes, puede encontrarse una tumefacción en los cuadrantes inferiores del abdomen. Para distinguir una miositis de la pared abdominal de una anomalía intraabdominal, que puede generar dolor en el mismo lugar, quizás sea útil el dato de afectación simultánea de otros músculos del cuerpo. Dolor irradiado en las enfermedades abdominales.
El dolor que se irradia al abdomen a partir de un trastorno en el tórax, en la columna vertebral o los genitales, puede constituir un problema diagnóstico incómodo, porque las enfermedades de la parte superior del abdomen, como la colecistitis aguda o la úlcera perforada, muchas veces concurren con complicaciones intratorácicas. Una máxima de gran importancia, pero olvidada con frecuencia, afirma que se debe pensar en una alteración intratorácica en todo paciente con dolor abdominal, ante todo si el dolor está ubicado en la parte superior del abdomen. La anamnesis y la exploración sistemática dirigidos a descubrir un infarto pulmonar o del miocardio, neumonía, pericarditis o esofagitis graves, las enfermedades intratorácicas que con mayor frecuencia simulan urgencias abdominales, casi siempre proporcionan pistas suficientes para establecer el diagnóstico exacto. La pleuritis diafragmática consecutiva a una neumonía o a un infarto pulmonar puede originar dolor en el hipocondrio derecho y en la región supraclavicular, con obligación de distinguir esta última irradiación del dolor subescapular referido debido a la distensión aguda del árbol biliar extrahepático. En último término, para averiguar si el dolor es de origen abdominal tal vez se requiera mantener al individuo en observación varias horas y repetir la anamnesis y la exploración durante ese tiempo hasta conseguir el diagnóstico o decidir los estudios apropiados. En el dolor irradiado de origen torácico, suele inmovilizarse el hemitórax afectado y disminuir su excursión diafragmática, además de contener la respiración y de reducir la amplitud de las oscilaciones respiratorias mucho más que cuando se padece una enfermedad intraabdominal. Asimismo, la contractura de los músculos abdominales causada por el dolor irradiado disminuye claramente durante la inspiración, mientras que, en el dolor de origen abdominal, la contractura se mantiene durante las dos fases de la respiración. La palpación del abdomen en la zona a la que se irradia el dolor tampoco lo exacerba y en muchos casos más bien parece aliviarlo. No es raro que las enfermedades torácicas y abdominales coexistan en un mismo paciente, por lo que a veces es difícil o imposible distinguirlas. Por ejemplo, es frecuente que un paciente con diagnóstico de enfermedad de las vías biliares se queje de dolor epigástrico cuando sufre un infarto del miocardio, o que un cólico biliar produzca un dolor que se irradia a la región precordial o al hombro izquierdo en un sujeto con angina de pecho previa. El dolor irradiado procedente de la columna vertebral, que suele deberse a la compresión o la irritación de las raíces nerviosas, se acentúa de manera característica con algunos movimientos, como tos, estornudos o giros inadecuados, y conlleva hiperestesia en los dermatomas afectados. El dolor que se irradia al abdomen desde los testículos o las vesículas seminales, se exacerba en general con la más mínima presión aplicada a cualquiera de estos órganos. En estos casos, el malestar abdominal es sordo, continuo y mal delimitado. Crisis abdominales metabólicas. El dolor generado por alteraciones metabólicas puede confundirse casi con cualquier padecimiento intraabdominal. Los mecanismos que intervienen pueden ser diversos. En algunos casos, como en la hiperlipidemia, la misma alteración metabólica puede acompañarse de una anomalía intraabdominal, como la pancreatitis, la cual si no se diagnostica puede acabar en una laparotomía innecesaria. El déficit de esterasa de Cl vinculado con edema angioneurótico suele acompañarse de accesos de dolor abdominal. Siempre que no esté clara la causa de un dolor abdominal, es necesario pensar en su posible origen metabólico. El dolor abdominal también es un rasgo característico de la fiebre mediterránea familiar. El dolor de la porfiria y el cólico por saturnismo suelen ser difíciles de distinguir de una obstrucción intestinal, porque ambos conllevan hiperperistaltismo. El dolor de la diabetes o la uremia es inespecífico y tanto el dolor espontáneo como el provocado por la exploración cambian de localización e intensidad. A veces, la acidosis diabética se desencadena por una apendicitis aguda o una obstrucción intestinal, de modo que si la corrección de las alteraciones metabólicas no va seguida de una rápida desaparición del dolor abdominal, hay que sospechar la existencia de un problema orgánico subyacente. Las picaduras de la araña viuda negra producen dolor y rigidez intensos de los músculos del abdomen y la espalda, una región que en los padecimientos intraabdominales pocas veces se afecta. Inmunodepresión. Es una tarea muy difícil valorar y diagnosticar las causas del dolor abdominal en personas inmunodeprimidas o por lo demás con deficiencia inmunitaria grave. Ello incluye a receptores de órganos.
quienes reciben tratamientos inmunodepresores contra enfermedades autoinmunitarias, antineoplásicos o glucocorticoides. Pacientes con SIDA o muy ancianos. En tales circunstancias pueden faltar o quedar disimuladas las respuestas fisiológicas normales. Además, las infecciones poco comunes suelen originar dolor abdominal causado por agentes etiológicos, incluidos el citomegalovirus, micobacterias, protozoos y hongos. Dichos patógenos afectan todos los órganos gastrointestinales, incluidos la vesícula biliar, hígado y páncreas, así como del tubo digestivo con perforaciones ocultas o abiertamente sintomáticas de este último tramo. También hay que pensar en la posibilidad de abscesos esplénicos, infección por cándida o salmonela, en particular al valorar a personas con dolor en el cuadrante superior izquierdo o el flanco de ese lado. La colecistitis acalculosa es una complicación relativamente común en personas con SIDA, asociada con criptosporidiasis o citomegalia. La enterocolitis neutropénica, tiflitis, suele identificarse como causa de dolor abdominal y fiebre en algunas personas con supresión de médula ósea por uso de antineoplásicos. Hay que considerar la posibilidad de enfermedad de injerto contrahospedador. El tratamiento óptimo de tales pacientes obliga a veces a la vigilancia estrecha con exploraciones seriadas para tener la certeza de que no se necesitan intervenciones quirúrgicas para tratar el cuadro primario oculto. Causas neurógenas. Las enfermedades que dañan el nervio sensitivo ocasionan a veces causalgia, que tiene un carácter ardoroso y por lo común circunscrito a la distribución del nervio periférico particular. Los estímulos indoloros normales, como el del tacto, cambios de temperatura, pueden ocasionar causalgia y a menudo se presentan incluso en el reposo. La demostración de puntos cutáneos de espaciamiento irregular con dolor puede ser el único signo de una lesión previa de nervios. Aunque el dolor se puede desencadenar con la palpación suave, no hay rigidez de la musculatura abdominal ni alteraciones de los movimientos respiratorios. La presentación de distensión abdominal es poco frecuente y el dolor no tiene relación con el consumo de alimentos. El dolor originado de las raíces o los nervios raquídeos aparece y desaparece con gran rapidez y es de tipo lancinante. Este quizás se deba a neuropatía por herpes zóster, compresiones causadas por artropatías, tumores, hernias del núcleo pulposo, diabetes o sífilis. No tiene relación con el consumo de alimentos ni se acompaña de distensión abdominal o cambios de la respiración. La contractura muscular intensa, si está presente, se alivia con la palpación abdominal o no lo acentúa. El dolor empeora con los movimientos de la columna vertebral y suele afectar el territorio de unos pocos dermatomas. La hiperestesia es el signo dominante. El dolor por causas funcionales no se ajusta a ninguno de los perfiles mencionados. No se han identificado claramente los mecanismos de la enfermedad. El síndrome de colon irritable es un trastorno funcional del tubo digestivo que se caracteriza por dolor abdominal con alteraciones en los hábitos de defecación. El diagnóstico se elabora con base en los criterios clínicos y después de descartar anomalías estructurales demostrables. Los episodios de dolor abdominal suelen desencadenarse por estrés y su tipo y situación varían sobremanera. En algunos casos, surgen náusea y vómito. El dolor bien delimitado a la palpación y el espasmo muscular son inconstantes o no aparecen. Se desconocen las causas de síndrome de colon irritable o los cuadros funcionales similares. Estudio del paciente. Dolor abdominal. Son pocos los trastornos abdominales en que la intervención quirúrgica es tan urgente que impida cumplir la norma de estudiar de manera ordenada y metódica al paciente, independientemente de su gravedad. Solo las hemorragias que amenazan con desangrar al enfermo obligan a trasladarlo de inmediato al quirófano, por ejemplo, la rotura de un aneurisma, pero en esos casos se necesitan solo unos minutos para valorar la naturaleza del problema. En esas circunstancias es preciso eliminar todos los obstáculos, canalizar una vena de calibre suficiente para inyectar de inmediato los líquidos necesarios a iniciar la intervención quirúrgica. Muchos pacientes de este tipo han fallecido en el servicio de radiología o en el de urgencias mientras esperaban exploraciones innecesarias. No hay contraindicaciones absolutas para operar cuando se atiende una hemorragia intraabdominal masiva. Por fortuna, esta situación es relativamente poco frecuente.
Tal planteamiento no es válido necesariamente para personas con hemorragia intraluminal de vías gastrointestinales, que a menudo se tratan con otros medios. En estos pacientes, el obtener una anamnesis detallada cuando sea posible es muy valiosa, aunque sea laborioso y consuma mucho tiempo. La toma de decisiones en cuanto a los siguientes pasos se facilita y es posible hacer un diagnóstico razonablemente preciso antes de realizar más pruebas diagnósticas. Cuando el dolor abdominal es agudo, el diagnóstico casi siempre se establece con facilidad, pero se obtienen menos aciertos en los individuos con dolor crónico. El síndrome de colon irritable es una de las causas más frecuentes de dolor abdominal que conviene siempre recordar. Es posible que la ubicación del dolor ayude a reducir los posibles diagnósticos, cuadro 12.3. Sin embargo, la sucesión cronológica de los hechos relatados por el paciente suele ser más importante que localizar el dolor. Hay que prestar mucha atención a los trastornos extraabdominales que pueden causar el dolor. No debe renunciarse al empleo de analgésicos o narcóticos hasta que se haya formulado un diagnóstico o un plan de acción definitivo, ya que es poco probable que el diagnóstico quede encubierto por un uso apropiado de los analgésicos. En las mujeres resulta esencial llevar a cabo una anamnesis detallada de las menstruaciones. Es importante recordar que las relaciones anatómicas normales pueden alterarse de manera significativa con el útero grávido. El dolor abdominal y pélvico puede desarrollarse durante el embarazo, por trastornos que no necesitan cirugía. Por último, las cifras de estudios de laboratorio por lo demás destacadas, como leucocitosis, pueden representar los cambios fisiológicos del embarazo. En la exploración quizá baste una inspección perspicaz del paciente, por ejemplo, de la cara, la posición en la cama y los movimientos respiratorios, para obtener pistas valiosas. La cantidad de datos que han de recolectarse es directamente proporcional a la sutileza y la meticulosidad del explorador. Cuando se ha explorado de manera ruda o brusca a un individuo con inflamación peritoneal, es casi imposible que un segundo explorador consiga valorarlo de modo acertado. En un paciente con sospecha de peritonitis, es cruel e innecesaria la maniobra de provocar el dolor de rebote al soltar de manera súbita la mano que palpa con profundidad el abdomen. La misma información se obtiene al percutir con suavidad el abdomen, signo de rebote en miniatura, una maniobra que tiene mucha más especificidad y valor de localización. Si se pide al sujeto que tosa, se obtiene también el signo de rebote sin necesidad de poner la mano en el abdomen. Además, la demostración forzada del rebote provoca un sobresalto y un espasmo defensivo cuando se asiste a un paciente nervioso o aprensivo que no tiene verdadero signo de rebote. Una vesícula biliar palpable puede pasar inadvertida si las maniobras palpatorias son tan súbitas que a la rigidez muscular involuntaria se sobreañade un espasmo muscular voluntario. Igual que con la anamnesis se debe dedicar tiempo suficiente para llevar a cabo la exploración. Los signos abdominales pueden ser mínimos, pero si se acompañan de síntomas congruentes, tal vez sean de enorme importancia. En la práctica, los signos abdominales pueden faltar por completo en las peritonitis pélvicas, de modo que es indispensable realizar una exploración rectal y pélvica concienzuda en todas las pacientes con dolor abdominal. El dolor generado por el tacto rectal o la exploración de la pelvis en ausencia de otros signos abdominales, tal vez se deba a procesos quirúrgicos, como apendicitis perforada, diverticulitis, torsión de un quiste ovárico y muchos otros. Se ha prestado mucha atención a la presencia o ausencia de ruidos peristálticos, así como su carácter y frecuencia. La auscultación del abdomen es uno de los métodos menos fructíferos de la exploración física de los pacientes con dolor abdominal. Las anomalías abdominales agudas, como la obstrucción con estrangulamiento del intestino delgado o la apendicitis perforada, pueden acompañarse de ruidos peristálticos normales. Por el contrario, cuando la porción del intestino situada por encima del lugar de la obstrucción sufre distensión y edema graves, los ruidos peristálticos quizá pierdan los rasgos propios de los borborigmos y debilitarse o desaparecer, aunque no exista peritonitis. La peritonitis química grave y de comienzo súbito suele relacionarse con un verdadero silencio abdominal. A veces, los datos de laboratorio tienen gran valor para atender a un sujeto con dolor abdominal, pero, con pocas excepciones, es raro que ayuden a establecer el diagnóstico.
La leucocitosis nunca debe utilizarse como dato aislado para decidir si una intervención está indicada o no. Puede haber leucocitosis más de 20.000 por microlitro en una perforación visceral, pero la pancreatitis, la colecistitis aguda, la enfermedad inflamatoria pélvica y el infarto intestinal también pueden presentar leucocitosis grave. En los casos de perforación de una víscera abdominal, no es inusual que la concentración de leucocitos sea normal. El diagnóstico de anemia quizás sea más útil que el recuento de leucocitos, sobre todo si se tienen en cuenta los datos de los antecedentes. El análisis de orina puede servir para conocer el estado de hidratación o descartar enfermedad renal grave, diabetes o infección urinaria. Tal vez también sean eficaces las concentraciones de nitrógeno úrico sanguíneo, glucosa y bilirrubina sérica. Los valores de amilasa sérica pueden elevarse en muchas enfermedades distintas a la pancreatitis, como la úlcera perforada, la obstrucción intestinal con estrangulación y la colecistitis aguda. Por tanto, una amilasa sérica alta no excluye la necesidad de una intervención quirúrgica. Las radiografías simples de abdomen en bipedestación o de cúbito lateral tienen utilidad limitada y suelen ser innecesarias en pacientes con evidencia importante de enfermedades como apendicitis aguda o con una hernia externa estrangulada. Cuando las indicaciones para realizar una intervención quirúrgica o médica no son claras, se prefiere obtener una tomografía computarizada de dosis reducida que una radiografía de abdomen durante la evaluación del dolor abdominal agudo no traumático. Hay casos raros. El estudio de la porción superior del tubo digestivo con bario o con un contraste hidrosoluble puede demostrar una obstrucción intestinal parcial que no se habría diagnosticado por otros medios. Si hay dudas sobre la presencia de una obstrucción del colon, no debe administrarse sulfato de bario por vía oral. Por otro lado, cuando se sospecha una obstrucción del colon, sin perforación, una radiografía de colon por enema puede ser parte del diagnóstico. Si no hay antecedentes de traumatismo, el lavado peritoneal se ha sustituido por otras técnicas diagnósticas, como tomografía y laparoscopía. Se ha comprobado que la ecografía es útil para detectar una vesícula biliar o un páncreas agrandados, para descubrir cálculos biliares, un ovario agrandado o un embarazo ectópico. La laparoscopía es de particular utilidad en el diagnóstico de las anomalías de la pelvis, como quiste ovárico, embarazo ectópico, salpingitis y apendicitis aguda. La ventaja de la laparoscopía sobre la imagenología es que a menudo permite abordar el problema de fondo en forma definitiva. Los estudios radioisotópicos con ácido aminodiacético hepatobiliar pueden servir para diferenciar la colecistitis aguda o cólico biliar de la pancreatitis aguda. La tomografía puede demostrar agrandamiento del páncreas, rotura del vaso o engrosamiento de la pared del colon o del apéndice y las imágenes espiculares o estriadas del mesocolon o del mesoapéndice, las cuales son características de la diverticulitis o la apendicitis. A veces, incluso en el mejor de los casos, a pesar de disponer de todos los medios y de la máxima pericia clínica, resulta imposible hacer un diagnóstico concluyente en la primera exploración. Y, en algunos casos, la intervención quirúrgica está indicada solo sobre bases clínicas. Siempre que esta decisión sea dudosa, una conducta expectante para repetir la anamnesis y la exploración acabará por aclarar casi siempre la verdadera naturaleza de la enfermedad e indicará la conducta correcta que convenga seguir.